Venezuela está ahora mismo en una encrucijada, quizás una de las más profundas de su historia reciente. Pero más allá de la disputa electoral del día a día, hay un plan, uno muy detallado, para la reconstrucción del país. Hoy vamos a analizar a fondo ese proyecto de refundación nacional que propone la líder opositora María Corina Machado. Para desglosar bien esta propuesta, la vamos a ver en 5 partes. Primero, el contexto actual, esta idea de una nación en disputa. Luego, de dónde sale el mandato que impulsa a Machado. Después nos metemos en los fundamentos de su visión, la República Liberal. De ahí pasamos a su ambicioso plan económico. Y al final vemos la estrategia y los enormes desafíos que tiene por delante. Y miren, para empezar, esta cita creo que lo resume a la perfección. La situación después de las elecciones presidenciales del 28 de julio es de una tensión y una incertidumbre máximas. Este es justamente el punto de partida para entender por qué un plan de esta magnitud es tan relevante en este preciso momento. Aquí está el corazón de todo el conflicto. Son 2 versiones del país, 2 resultados que no podrían ser más distintos. Por un lado, el Consejo Nacional Electoral, el CNE, le da la victoria a Nicolás Maduro. Por el otro, la oposición, que presenta sus copias de las actas de votación, asegura que hubo una victoria aplastante para Edmundo González. Esta diferencia abismal es lo que tiene al país en vilo. Bien, entremos de lleno a esto. La disputa por los resultados no es solo una guerra de cifras, para nada. Es el escenario sobre el cual se está jugando toda la estrategia política de María Corina Machado y de la oposición. Y lo que es clave aquí es el tema de las actas. El gobierno de Maduro dice que ganó, pero no ha mostrado públicamente los documentos que lo prueban. La oposición, en cambio, no solo dice que los tiene, sino que subió sus copias a Internet para que cualquiera las pueda verificar. Y a eso hay que sumarle algo más. El proceso de auditoría se interrumpió, y más llamativo aún, dentro del propio CNE no hubo unanimidad. 2 de los 5 rectores no apoyaron los resultados oficiales. Ahora, ¿cómo emerge la figura de María Corina Machado como la arquitecta de esta ruta? Ojo, su legitimidad no nace el 28 de julio. Nace meses antes, en un proceso que le dio un vuelco total al panorama de la oposición. A ver, este gráfico habla por sí solo, ¿no? En octubre de 2023, la oposición hizo unas elecciones primarias para escoger a un líder único. María Corina Machado no solo ganó, arrasó. Se llevó más del 92% de los votos. Ese resultado le dio un mandato popular clarísimo para encabezar este movimiento. Y esta línea de tiempo muestra una evolución política muy interesante. Pasó de una postura de confrontación total y de no participar en elecciones en 2014 a ser la principal defensora de la ruta electoral en 2024. Y esto es clave. A pesar de que le impusieron una inhabilitación para ejercer cargos públicos, logró lo que parecía imposible, unificar a una oposición súper fragmentada y movilizarla masivamente a votar. Y ahora lidera la defensa de ese voto. Ok, ya vimos el contexto político. Ahora vamos al fondo, a la filosofía que está detrás de todo su plan de gobierno. Aquí es donde se define no solo el qué, sino el porqué de su proyecto para Venezuela. Y aquí está la idea central, el diagnóstico que, según ella, lo cambia todo. Para Machado, el problema de Venezuela no es, en su raíz, un problema económico. La causa profunda, según su visión, es una crisis moral. La destrucción sistemática de la libertad, de la dignidad de la persona y del valor del trabajo. Entonces, ¿cuál es la solución que propone? Un concepto clave, el Estado subsidiario. Y ojo, esto no significa un Estado débil o ausente, sino uno distinto. La idea es tener un Estado fuerte, sí, pero solo en sus funciones esenciales, como la seguridad y la justicia. En todo lo demás, el protagonismo lo tiene que tener el ciudadano y la iniciativa privada. Se trata de crear las condiciones para que la gente pueda prosperar por su cuenta. Y esta idea no se queda en teoría, se traduce en acciones muy concretas. Se apoya en 4 pilares. Primero, reorganizar los ministerios para tener un gobierno más pequeño y eficiente. Segundo, una descentralización de verdad, que le dé poder a las regiones. Tercero, una administración pública donde se entre por mérito, no por lealtad política. Y cuarto, transparencia total para recuperar la confianza. Muy bien,
Ahora vamos a la parte económica, al motor de este proyecto, un plan que han bautizado como Venezuela Tierra de Gracia. Y el nombre ya nos dice algo, es un plan muy ambicioso que busca no solo resolver la crisis de hoy, sino sentar las bases para un crecimiento nunca antes visto. Para que nos hagamos una idea de la escala de este plan, solo hay que ver este número, 1.7 billones de dólares. Esa es la cantidad de inversión, principalmente privada, que el equipo de Machado estima que se necesita en 15 años, no solo para recuperar la economía, sino para que sea 3 veces más grande de lo que llegó a ser en su mejor momento. Impresionante. Y bueno, ¿de dónde va a salir toda esa inversión? La propuesta se apoya en 4 pilares. Primero, una apertura y privatización masiva. Estamos hablando de cientos de empresas que hoy son del Estado, incluyendo al gigante petrolero PDVSA. Segundo, atacar de raíz la inflación, con un banco central autónomo y permitiendo que circulen libremente distintas monedas. Tercero, una reforma de impuestos para que producir sea un buen negocio. Y cuarto, una visión estratégica, que Venezuela se convierta en un proveedor de energía confiable para todo el continente. Y las oportunidades van mucho más allá del petróleo. El plan habla de reconstruir toda la infraestructura del país. Habla de producir acero verde, aprovechando la enorme capacidad hidroeléctrica. De activar 30 millones de hectáreas para el nearshoring agrícola, o sea, producir alimentos cerca de los grandes mercados de América. Y algo muy interesante, aprovechar la paradoja del atraso. ¿Qué es esto? Es simple. Como todo está por hacerse, en vez de reparar tecnología vieja, se puede saltar directamente a la tecnología más moderna que existe en el mundo. Otro tema importantísimo, las pensiones. El sistema actual está colapsado. La propuesta es crear un nuevo sistema con 3 pilares. 1. Solidario, pagado por el Estado para la gente en pobreza extrema. 2. Uno de transición para los trabajadores de hoy. Y el más revolucionario, un pilar de capitalización con cuentas de ahorro individuales, privadas, que ningún gobierno pueda tocar para los trabajadores del futuro. Y llegamos a la última parte. Porque claro, una cosa es tener un plan muy bien diseñado en papel, y otra, muy distinta, es poder llevarlo a la práctica. Aquí es donde analizamos el cómo, el camino para lograr esta transformación y los obstáculos gigantescos que hay en ese camino. Y los desafíos, la verdad, son monumentales. El primero, la gobernabilidad. ¿Cómo se implementa un cambio así con la resistencia del aparato actual? Luego está su propia inhabilitación política, que es un obstáculo legal clave. En seguridad está el reto de desmantelar grupos criminales que controlan territorios enteros. Y por último, el desafío institucional por excelencia, reconstruir una fuerza armada y una policía que sirvan al país, no a un proyecto político. La estrategia para enfrentar todo esto no es solo mirar hacia adentro. El plan contempla un rol muy activo de la comunidad internacional, en especial de Estados Unidos, para ejercer lo que llaman máxima presión. Pero no se trata solo de castigos, sino también de ofrecer incentivos, como una especie de salida negociada, para los sectores del oficialismo que estén dispuestos a facilitar una transición pacífica. Y aquí entra un actor que, para el plan, es fundamental en la reconstrucción: la diáspora. Esos más de 8 millones de venezolanos que se han ido del país no son vistos como una pérdida, sino como el principal activo para el futuro. Se les ve como un motor de retorno, con capital, con conocimientos y con muchas ganas de reconstruir su país si se les dan las condiciones para volver. Y con todo esto llegamos a la gran pregunta final. Por un lado, hay un mandato popular que parece claro y un plan muy detallado, pero por el otro, hay una realidad política extremadamente compleja y llena de obstáculos. La pregunta que queda en el aire es, ¿será suficiente tener un plan y un mandato para lograr la refundación de una república? Sin duda es un panorama muy complejo, y esa pregunta final no tiene una respuesta fácil. Aquí hemos presentado los elementos clave de este proyecto. Como siempre, sus opiniones son bienvenidas y las leeremos en los comentarios.